Una de las cosas más importantes que debemos aprender los maestros y maestras es la evaluación del aprendizaje. Y dentro de la evaluación, uno de los grandes contenidos que debemos aprender y manejar, sin duda los maestros y maestras, es el tema de los instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Porque hay muchas confusiones frente a este tema. Los instrumentos de evaluación son realmente formatos que tenemos en físico o en digital, pero que son tangibles, que permiten diligenciar en ellos los resultados de los procesos de evaluación. Entonces, tenemos diversos formatos que se construyen normalmente por los mismos maestros y se aplican en el momento de evaluar a un estudiante. Entonces, hay unos formatos más complejos que otros de evaluación que permiten que uno allí escriba los criterios con los que va a evaluar, escriba de pronto si lo hace o no lo hace el estudiante, las observaciones que queremos desarrollar. En algunos más complejos colocaremos los niveles en los que el estudiante desarrolla ese conocimiento y así sucesivamente. Pero entonces, tomando como ya base ese concepto, es que ¿qué es el instrumento? Es ese formato, ese documento, ese material escrito o digital sobre el cual escribimos los resultados del aprendizaje de los estudiantes. ¿Para qué sirven? Bueno, la pregunta y la respuesta anterior nos llevan a esta. Sirven para que podamos de una manera organizada, demostrándolo de manera física o digital, que podamos escribir los resultados de la evaluación de los estudiantes, que podamos escribir observaciones sobre los resultados de la evaluación de los estudiantes en esos instrumentos, que podamos describir los procesos de avance de los estudiantes en esos instrumentos, que podamos hacer evaluación diagnóstica, formativa y sumativa sobre esos instrumentos y permiten hacer de pronto símbolos como la X o el cotejo y escribir observaciones para poder determinar, o números o letras, para poder determinar los aprendizajes de los estudiantes, sus problemáticas, sus conductas, entre otras cosas. Entonces sirven para eso, para poder anotar en ellos los resultados de la evaluación que se hace a los estudiantes. ¿Cómo se construye? Muchas veces los maestros, pues por el tema del Internet, buscamos rúbricas o listas de chequeo o fichas de observación ya existentes en Internet, pero es más aconsejable que nosotros mismos diseñemos nuestros propios instrumentos de evaluación. En este sentido, ¿cómo se construyen? Hay múltiples maneras, pero siempre se aconseja que los instrumentos de evaluación se construyan a partir de taxonomías. Por ejemplo, podemos construir listas de cotejo a partir de la taxonomía de Bloom, tomar el nivel más alto que queramos evaluar, por ejemplo, analizar o aplicar, y a partir de ahí escribir los criterios de evaluación de cada una de las categorías que vamos a evaluar en la actividad o en el objeto del conocimiento que estemos evaluando. Podemos utilizar para hacer rúbricas también la taxonomía de Bloom para colocar en los niveles más bajos el conocimiento, luego la comprensión e ir subiendo de nivel de desempeño en la rúbrica, luego colocar la aplicación, el análisis, la evaluación y la síntesis. Entonces, estas taxonomías nos ayudan a que podamos construir instrumentos de evaluación mucho más efectivos, realmente pensando en los niveles de desempeño que los estudiantes alcanzan. Hay instrumentos más complejos que se utilizan con otras taxonomías, por ejemplo, los instrumentos que se construyen a partir de la taxonomía de Marzano trabajan no solo los niveles cognitivos, sino que trabajan los procesos metacognitivos y los procesos de conciencia del ser que va desarrollando el estudiante.
Entonces, un poco más complejos, pero también son mucho más completos y permiten tener en cuenta la metacognición y la conciencia del ser en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta cuando construimos instrumentos de evaluación? Que respondan a lo que hemos enseñado y a lo que los estudiantes han aprendido. Es decir, que un instrumento de evaluación tiene que evaluar lo que se hizo en la clase y lo que se trabajó a nivel de aprendizaje en las clases. Entonces, lo que tú enseñaste y lo que ellos aprendieron. Y la forma como tú enseñaste y la forma como ellos aprendieron. Entonces, tienen que ser coherente con eso. Un instrumento de evaluación, además, tiene que construirse teniendo en cuenta que luego de construido hay que aplicarlo a un compañero, a un colega, que un compañero lo testee, lo pilotee, para que no se vaya con errores, no se vaya con de pronto doble criterio o un criterio repetido varias veces, o de pronto se suprima algún criterio que es importante evaluar. De otro lado, los instrumentos de evaluación también tenemos que construirlos evitando utilizar expresiones ambiguas, evitando utilizar expresiones eh, como tipo adverbios, porque pues no se sabe realmente cuando uno dice escribe muy bien, qué diferencia tiene con que escriba solamente bien. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar el muy bien de bien? O de regular o de mal o muy mal. Entonces, tienes que evitar los adverbios y por eso es tan importante aplicar las taxonomías en el diseño de instrumentos de evaluación. Y pues así tenemos varias instrucciones, se construyen también pensando en el tipo de actividad. Entonces, si es un producto académico, son muy buenas las rúbricas, las listas de chequeo. Si es un producto académico como por ejemplo un ensayo, un cuento, una reseña, un informe de laboratorio. Pero si ya es, por ejemplo, una práctica de laboratorio, una práctica de teatro, una práctica en tecnología, un ejercicio práctico en clase de matemáticas, allí conviene utilizar más fichas de observación, porque van a permitir que observen más las conductas. Escalas estimativas también ayudan mucho. El diario del profesor, que es más abierto y permite trabajar lo que llamamos diario de campo también en evaluación, permite que el profe escriba sus observaciones de una manera más clara. Ahora bien, ¿qué ejemplos de instrumentos de evaluación tenemos? Pues tenemos varios. Por ejemplo, la rúbrica, que es la más conocida, que viene con unos criterios, unos niveles de desempeño del más bajito al más alto o del más alto al más bajito, usando las taxonomías, obviamente. Entonces la rúbrica se convierte en un excelente instrumento porque nos demoramos más haciéndola, pero menos calificando, porque ya tenemos cotejo en cada categoría y con cada nivel de desempeño en cada criterio. Entonces va a ser mucho más fácil evaluar grupos de 400 estudiantes, por ejemplo, esos profesores que enseñan en 10 cursos distintos y son 45 estudiantes en cada uno, con una buena rúbrica puedes cotejar más rápido y evaluar más rápido a los estudiantes. Las listas de chequeo, cotejo, son buenísimas porque permiten escribir si sí cumplió o no cumplió con el criterio, que además está en el nivel más alto de la taxonomía, y permiten que el estudiante genere como una mirada mucho más transversal frente al conocimiento. Y entonces el docente también va a hacer esa mirada transversal en los procesos de evaluación y vas a colocar si sí lo hizo o no lo hizo. Y las observaciones, que eso permite que también tengamos un poquito también de oportunidad de escribir lo que vemos más allá de lo que dice el criterio. Y tenemos las fichas de observación que, como les decía, nos permiten observar las conductas de los estudiantes de una manera mucho más amplia. Cuando queremos ver cómo se comportan frente al conocimiento, frente a la interacción con los contenidos, con los compañeros, con el docente, esas fichas de observación funcionan muy bien. Entonces, esas se pueden utilizar cuando hagamos actividades prácticas y junto con las escalas estimativas. Entonces, hay varios instrumentos. Uno que recomiendo mucho es el diario del profesor. Es un cuaderno que tú compras.
y que en él escribes las anotaciones que no vas a calificar, de pronto cosas que no vas a evaluar, pero observas y dices, oye, Juanito tiene problemas para agarrar la pinza, hacer el agarre de pinza del lápiz. Hay que trabajarle eso. La mayoría de los niños les costó aprenderse las tablas. Se les dificulta diferenciar entre la tabla y la suma o hacer la relación. Entonces vamos anotando en el diario del profesor lo que vayamos viendo. Finalmente están las técnicas de evaluación. ¿Cuál es la diferencia con el instrumento? El instrumento es el formato en el que anotamos lo que sucede en el proceso de evaluación. Entonces tú vas a aplicar una actividad de evaluación en el instrumento, tú vas a escribir lo que ves de esa actividad de evaluación. Y la actividad de evaluación es la técnica. Entonces, la técnica de evaluación es la actividad que tú utilizas para evaluar al estudiante. Y en el instrumento, que es digital o es en físico, anotas lo que observas que el estudiante va haciendo durante la actividad. Te voy a dar varios ejemplos. Tú los pones a escribir un ensayo. Ahí está la técnica de evaluación, escritura de ensayo académico. Esa es la técnica. El instrumento es la rúbrica. En la rúbrica tú les vas a dar unos criterios para que escriban el ensayo y luego al calificar el ensayo, tú cotejas en la rúbrica o haces un chulito, un chequeo en aquellos aspectos donde el estudiante sí trabajó y en qué nivel de desempeño lo hace. Por ejemplo, la prueba o el examen, esa actúa como técnica y como instrumento. ¿Cómo es una técnica? Es una técnica porque es una prueba, una actividad en la que el estudiante contesta unas preguntas de acuerdo con sus conocimientos. Pero también es instrumento porque sobre ese examen tú le vas calificando las preguntas las respuestas del estudiante. Es muy importante que entiendas la diferencia entre uno y otro, porque a veces hablamos supremamente rápido y confundimos la técnica con el instrumento. Y pues aunque uno no lo crea, las cosas que uno dice se van quedando allí en la estructura cognitiva y pues podemos cometer errores en el momento de expresar las ideas en torno a los procesos de evaluación de los estudiantes. Y podemos explicar mal de pronto lo que es una técnica y un instrumento. Entonces yo creo que con esto ya quedó más claro qué es una técnica, un instrumento de evaluación, qué es un instrumento, para qué sirve, cómo se construye y algunos ejemplos de los instrumentos de evaluación. Nos vemos pronto.